saludar a nuestro equipo de trabajo, a Kelvin, a Isidro, a Doña María y a nuestra querida Lisania Salcedo, un programa importantísimo como cada lunes en Los Catedráticos. Salud y seguridad laboral, un derecho de todos. La salud y la seguridad en el lugar en donde nos encontramos, bastante importante este tema, porque nosotros permanentemente estamos buscando los lunes temas que sean transversales, no temas de quirófano, no temas de consultorio, sino temas que incluyen a aspectos transversales en salud, y la seguridad es un aspecto fundamental, la seguridad laboral. El día de hoy tenemos al doctor Bruno Calderón, especialista en salud ocupacional, un amigo nuestro de mucho tiempo, la licenciada Yolanda del Rosario, quien es gestora de talento humano, presidenta de la comunidad Kiwi en República Dominicana, y la doctora Sabrinki Terrero Alejandro, médico ocupacional, asesoría y consultoría en servicios ocupacionales. Así que gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Lisania Salcedo. Buenos días, doctora Mauri García. Feliz lunes. Iniciamos una semana laboral más con estos acostumbrados lunes de catedráticos, llevándoles educación e información que usted necesita tener a la mano para su día a día y para garantizar salud en cualquier entorno en donde usted se encuentre. Hoy es Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo. Justamente es la efeméride que nos mueve a desarrollar este programa. Así que les motivamos a que usted esté en sintonía desde ahora y hasta el mediodía, y que si desea ser parte de esta conversación también se sume comunicándose a través de nuestras líneas 809-682-9850 y nuestra línea internacional 833-380-0062. Así iniciamos la entrega del día de hoy. Así mismo es. Y nosotros tenemos, pues naturalmente, pues que iniciar dando una introducción. Antes de esa introducción vamos a darle la bienvenida y los buenos días a nuestros panelistas, al doctor Bruno Calderón, a Sabrinki, y vamos a estar pues con Yolanda y con todos ustedes, público que nos sigue cada mañana, pues también estando en contacto. Buenos días a doctor Bruno Calderón. Muy buenos días, Amaury. Gracias por la invitación. Yolanda del Rosario. Buenos días. Buenos días, un placer siempre estar aquí. Me siento en casa cuando vengo aquí. Qué bueno. Qué bueno. Doctora Sabrinki Terrero. Hola, buenos días. Gracias por la invitación, doctora Mauricio. Muchas gracias a ustedes por apartar este tiempo que sabemos que es bastante precioso, el tiempo de la mañana, porque cuando venimos a este tipo de programa, que es un programa, digamos, en vivo, es un programa que no se graba, no elegimos una hora en particular de la noche, de la tarde, sino que es a las 10:30 de la mañana. Hay que salir una hora antes. La gente que vive aquí en la capital tiene que salir una hora antes. Y agradecemos mucho que saquen ese tiempo para estar con nosotros. Y el trabajo, pues, se inicia las jornadas laborales y todo lo que corresponde a la esa es María que está en el medio. Es que María es parte de este equipo, la gente tiene que ver. Ella está bella, hermosa, hoy con un nuevo color de pelo. Bueno, disculpen, no. Pero esa que pasa así, que ella se pone como una culebrita por debajo de la cámara, pero siempre sale la espalda. Este es su deseo de servirnos y atendernos así con tanto mismo, amor. Así siempre. es. Un abrazo fuerte a doña María. María, que le tuvimos diciendo. Infante, María Infante. Le estuvimos diciendo Saldívar durante mucho tiempo. Ay, María Infante. Ay, Bien, señores, el trabajo necesita una serie de condiciones. Condiciones que tienen que ver con, en primer lugar, ¿verdad? Hay unas reglas que se definen, la Organización Mundial o Internacional del Trabajo, la OIT, pues aboga para que las personas que vendemos nuestra fuerza laboral, ¿verdad?, sea física o intelectual, tengamos condiciones, ¿verdad? Porque cuando vamos al trabajo, cuando salimos a nuestras actividades laborales, lo que hacemos es que vamos a vender nuestra fuerza de trabajo. Y para realizar esa actividad, la que sea intelectual o sea una actividad física, pues se requieren que hayan condiciones. Y esas condiciones normalmente se hace una definición, ¿verdad? Se plantea
cuál es la actividad y se normatiza el tiempo y se le agregan una serie de elementos. Históricamente el trabajador ha tenido que venir conquistando, ha tenido que, como es la naturaleza misma del ser humano, cuando un esperma sale de la célula de Sertoli, del testículo del hombre, y sale en busca de esa otra célula que está en la trompa de Falopio, ahí se encontrará con el óvulo. Es una lucha, es una conquista la que va rompiendo todas las adversidades de ese espacio en el que se encuentra. El ser humano tiene que vivir luchando desde antes de nacer y el trabajador ha tenido que ir conquistando condiciones laborales para que sean cada vez lo más dignas posible. Y esto, pues, no está al día de hoy, al día 28 de abril del año 2025, todavía no podemos decir que las condiciones ideales existen en los escenarios laborales. Sin embargo, toda la aspiración del ser humano es conquistar espacios que sean más saludables. Y justamente nosotros podemos decir que el concepto de salud ocupacional y el concepto de salud sería interesante que empezáramos a definirlo. Luego de yo intentar hacer una introducción, pero que naturalmente los expertos son ustedes. Y me interesa que ustedes entonces pues nos conceptualicen un poco de salud y el concepto de seguridad laboral. Eso como forma de introducción. ¿Les parece? Sí. Perfecto. Adelante. No, doctora la dama. Sabrín Quiterrero. Sí, Alejandro. así es. Bueno, la salud ocupacional está relacionada igual con el concepto salud, según la OMS. La salud ocupacional es el más alto grado de bienestar físico, social y mental de los trabajadores enfocados en la prevención y la promoción a la salud, en donde los espacios de trabajo tienen que ser adaptados a los trabajadores y viceversa. O sea, que tiene que estar todo este espacio en armonía para que los trabajadores puedan trabajar de una manera digna, para que los trabajadores puedan ser productivos y para que los trabajadores puedan estar saludables. Excelente. Yolanda, su definición de seguridad y salud en el ámbito laboral. 3 palabras: prevención, promoción y cuidado de las personas. Porque como gestora de talento humano, una de las funciones que nosotros tenemos es trabajar con la salud, no solamente física, sino también mental, porque eso tiene que ver mucho con todo lo que nosotros hacemos dentro de las empresas. Un empleado sano es un empleado más productivo, y no solamente más productivo, es una persona que va a durar muchos años con nosotros, que es lo que nosotros buscamos como gestores de talento humano. Claro, y a medida que vayamos desarrollando el programa, pues vamos a ir ampliando esas partes, porque el tema de salud mental es sumamente importante para que un empleado sea productivo. Entonces, en el transcurso del programa vamos a desarrollar ese aspecto de manera fundamental. Doctor Calderón, adelante con su definición de salud y seguridad en el trabajo. No hay otra. Solamente agregar los determinantes. Acérquese, por favor. Los determinantes sociales y biológicos del proceso salud-enfermedad, que es un proceso. Y doctora Mauri lo esbozó desde el inicio de la vida. Hay una lucha, ¿no? Uh-huh. Y, ¿qué les digo? Es importante, principalmente en este año, que hablábamos al inicio, la introducción, creo que Amaury hablaba de la adaptación del trabajo al hombre, pero hoy día, en la fecha del 2025, lo que está planteando la OIT es la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, la digitalización, que son procesos que van a traer una tercera o cuarta revolución industrial y de la organización del trabajo, porque persigue que los robots, la inteligencia artificial y los robots y los detectores, los drones y los captores de estímulo a nivel del ambiente vayan a hacer el trabajo
para garantizar, primero, proteger a los trabajadores de aquellos trabajos sumamente peligrosos. Por ejemplo, los vemos en la película, los escuadrones de bomba, serían robots, pero robots con inteligencia artificial que puedan no solamente hacer un movimiento mecánico de una actividad o de una carga, sino desenvolverse con inteligencia artificial a fin de desactivar la bomba, digamos. También en el área de el trabajo repetitivo en la industria, que es uno de los problemas hoy día con la ergonomía, los problemas de músculos esqueléticos, tendinosos de las manos, el cuello, el codo, los pies y la estación de pie, los exoesqueletos, que todas esas herramientas de alto costo para un país medianamente desarrollado en algunos aspectos, pero atrasado en muchos aspectos institucionales. Entonces esos son los grandes retos y lo que nosotros debemos orientarnos hoy día es a nuestra realidad, independientemente que pueda haber una que otra industria que tenga tecnología de punta y algo de inteligencia artificial. Nosotros tenemos que seguir trabajando con los elementos fundamentales de la organización de trabajo y de la ergonomía y de las condiciones de higiene de trabajo para evitar que el trabajador se exponga a sustancias químicas indebidas, a ruidos indebidos, a radiaciones ionizantes indebidas y todo eso, establecer un sistema de monitoreo biológico y técnico que permita que el trabajador esté en un umbral de no peligro para el desarrollo de una patología de tipo ocupacional o enfermedad profesional. Lo dejo ahí como introducción. Sí, de tal manera pudiéramos nosotros decir que el trabajo pasó de ser de una actividad que buscaba la supervivencia del ser humano en las etapas más antiguas. Tengo que trabajar porque tengo que sobrevivir, ¿ah? Y entonces tengo que salir a cazar lo que hay en mi medio para comer. Y esto ha pasado al día de hoy, desde esa etapa, digamos, a una etapa que en la actualidad podríamos decir que es de especialización por un lado y de diversificación. O sea, el trabajo ha pasado desde la etapa de la prehistoria, ¿verdad?, donde no tenemos registros escritos, pero hay pues algunas osamentas, hay algunas herramientas que se utilizaban en la edad de piedra y la edad de los metales que nos queda como testimonio de esto. Luego pasando por la edad antigua, donde ya entonces existía un tipo de organización, la edad media con el sistema feudal, luego vienen entonces diferentes etapas, por decirlo, digamos, de una manera interesante, que se subraya sobre todo con la mecanización y la industrialización, que sería entonces esto que nos aporta la Inglaterra, con la revolución industrial, que produjo entonces todo un cambio en el comportamiento del trabajo. Pero el siglo XX y el siglo XXI, que serían entonces los siglos post era industrial, entonces son pues naturalmente una etapa donde el matiz es que el trabajo no solamente es en la factoría, no solamente es en el lugar, en el asiento de trabajo, en ese, digamos, avión que usted pilotea, en ese quirófano donde usted opera, en esa pizarra donde usted está en el salón de clase, en ese banco, sino que el trabajo es también posiblemente a distancia. Sí, exacto. Trabajo a distancia. Pero ¿qué es importante? Verificar que independientemente de donde esté el individuo, que esté el ser humano, la salud laboral, la salud ocupacional, tiene que jugar un papel preponderante. ¿Por qué? Porque hay personas que están en su casa, tranquilitas, y se sientan a las 8 de la mañana en su computadora y se paran ahí, terminan su jornada laboral 8 horas después. Y eso necesita
unas garantías, aún en su propio hogar, de condiciones laborales. Usted dirá, pero venga, usted está en su casa. Usted puede producir su trabajo desde su cama. No, porque va a afectar su cuerpo. Claro. Entonces, de todo eso, nosotros en el día de hoy vamos a estar conversando con estos panelistas, porque la salud y la seguridad laboral van de la mano y cada vez se persigue esa aspiración de plenitud, de que seamos plenos en nuestro lugar de trabajo. Partiendo de eso, doctor, que usted plantea, definitivamente la forma en la que trabajamos hoy dista mucho de cómo trabajaban generaciones anteriores y por lo tanto, pues traemos a una conversación como esta el tema de la seguridad y la salud en el trabajo. Sabemos que salud, en términos generales, es un derecho fundamental del ser humano. Cuando hablamos de seguridad y salud, también se consideran derechos del empleado porque a veces, cuando un empleado está en un entorno laboral, solo se establecen cuáles son sus deberes. A veces el tema de los derechos que tiene el empleador se dejan un poquito de lado. Entonces, estamos avanzando un poco en esa educación y me gustaría que pudiera hablarnos, Yolanda, de seguridad y salud como derecho en el entorno laboral. Es que realmente eso está establecido dentro del mismo Código Laboral, que el empleador tiene la obligación de garantizar la salud, no solo ocupacional, sino también la física. Y la mental no se ha incluido, pero sí tiene que ver con el todo. Claro. Incluso se obliga al trabajador que tiene que tener el entorno para el cuidado del colaborador. Claro. O sea que, y es fiscalizado también eso. O sea que incluso estuve reunida con el ministro de Trabajo y él enfatizó de que ellos van a trabajar más de cerca con las empresas en la educación de los miembros de las empresas, porque muchas veces existe mucho desconocimiento de esto. Sí conocen el código, pero existe un departamento de prevención y de salud ocupacional en el mismo ministerio que aporta muchos conocimientos. El IDOPRIL también colabora bastante con todo lo que es educación para todas las empresas y muchas veces no conocemos esas herramientas. Pero es importante que las empresas entiendan que legalmente son fiscalizados si no cumplen los requerimientos que tienen que ver con salud ocupacional y salud dentro de la empresa. Claro. Doctor Calderón, usted en su introducción hablaba de que hay condiciones de salud que se pueden derivar de un entorno laboral que no sea adecuado. Nos gustaría poder puntualizar condiciones de salud específicas que tienen relación con un entorno laboral que no garantice esa seguridad del empleado y que no garantice esa salud del empleado. Fíjate, en todo trabajo, la parte de prevención dentro de la empresa debe tener un panorama de riesgo. Quiere decir que tiene los riesgos, eso puede ser físico, químico, ergonómico, psicosociales, biológicos, mecánicos, de diferentes tipos. Entonces, cada entorno laboral debe tener su perfil. ¿Qué tipo de riesgo tengo? ¿Cuál es su nivel de peligrosidad o de exposición? Sí. Y a partir de ello, comenzar a controlarlos. O sea, lo primero que se debe establecer, Bruno, en este tramo que usted está trazando es que cada actividad tiene un riesgo. O sea, tú tienes una actividad que desempeñas, pero el riesgo que tienes, hay que medirlo y hay que entonces implementar una estrategia para mitigar, para tratar de llevar a la mínima expresión dicho riesgo. Perfectamente. Disminuir la exposición. Si no es posible disminuir la exposición, introducir cambios en los procesos de producción, porque una de las cosas importantes dentro de la medicina del trabajo es que el médico debe conocer el proceso de producción, cuáles son las materias primas y cuáles son los productos finales que pueden afectar la salud del trabajador y en ese mismo sentido ver cómo monitorear y controlar la exposición para que no llegue a un nivel de enfermedad. Entonces, pero ese es un enfoque, Bruno, ligado a la industria o en términos generales. En términos generales, cuando yo llego aquí, yo hago un análisis de riesgo. Yo veo muchas cosas que no te las voy a decir, pero que son subestándares. ¿Entiendes? Entonces, es un deber de un asesor cuando llega a un espacio ver cuáles son las condiciones en cuanto a los niveles del aforo, de las cantidades de personas, la salida, porque tú mencionabas los accidentes. El médico de trabajo y el
programas de prevención dentro de la empresa, tiene que evitar que llegue donde el neurocirujano por un traumatismo craneocerebral severo. ¿Entiende? Entonces, hace ese análisis de riesgo en cuanto a cuáles son los niveles de exposición, y existen normas que para cada una de las actividades, ya sea la construcción, la agricultura, la metalmecánica, la zona franca en términos de movimientos repetitivos y eso, entonces existen los mecanismos de control. Y entonces ahí es la lucha dentro de las empresas y de las instituciones, de los asesores en el área de salud ocupacional y ergonomía con los ingenieros de producción y con los gerentes que no tienen criterios, ¿entiendes? Y creen porque, como decía la compañera, el Código de Trabajo lo establece, 45, responsabilidad del trabajador, está en el capítulo de contrato de trabajo, y la responsabilidad del empleador y del trabajador. La Constitución de la República, en su artículo 60, mandatorio, obligación de la seguridad social, el 61 de la salud y el 62 de la dignidad del trabajador. Entonces, que todo eso va, hay un marco jurídico que permite. Por eso cuando yo oigo gente que dice que el marco jurídico está flojo, que pasan normas, pero no, el marco jurídico es bueno. Es bueno. Implementarlo es el tema. Lo que le pasa es que no hay controles en los órganos regulatorios. Existe la norma para la fiscalización. Lo que pasa es la debilidad de los órganos regulatorios en cuanto al sistema de consecuencias por incumplimiento. Y ya es algo que que debemos desarrollar. Debemos desarrollar. Cuando usted tiene una empresa, usted es responsable de la salud de los trabajadores, y ahí inclusive tablas de panorama de riesgo que usted analiza cuando usted tiene un proyecto. Usted va a construir. Yo estuve en la Dirección de Habilitación del Ministerio de Salud. Hay gente que construye una clínica y después que está hecha, ¿dónde están los planos arquitectónicos y fueron aprobados de acuerdo a la norma de construcción sanitaria? Claro. No está. Lo va a inaugurar y entonces dice, bueno, ¿dónde está el manejo de los desechos? Tiene un solo ascensor para subir comida y bajar cadáveres y subir enfermos. Esas son cuestiones que deben hacerse en el inicio de un proyecto. ¿Usted entiende? Entonces, las empresas por igual. Las empresas tienen que saber cuáles son sus influencias, sus efluentes, cuáles en el aire, en el agua, en la tierra. Entonces, esto tiene que ver con la salud ambiental. Porque la salud es un componente integral. O sea, usted no puede tener salud en el trabajo y tener las condiciones, los determinantes sociales del proceso de salud en enfermedad no controlados. Y yo les voy a poner un ejemplo, pues me estoy extendiendo un poco. El trayecto al trabajo es considerado en el seguro de riesgos laborales como parte del proceso productivo. Y las estadísticas... Ir y venir. Ir y venir. Y tener en el trayecto regular. Sí, si usted se debía comprar aquí, pero a tomarse una cerveza, ya se salió. Y en las horas laborables. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos cientos de miles de personas que se desplazan en motocicleta. Pasajeros, obreros, que van a su trabajo y que tienen accidentes. Y usted se encuentra hoy día que los accidentes de trayectos son más del 40% de los accidentes reportados al IDOPRIR. Entonces, hay que trabajar en términos integrales porque usted invierte en un proceso productivo de formación, de educación, de monitoreo dentro de su trabajo, y cuando sale a la calle, cuando el trabajador, aquí hay trabajadores que son estropeados por un motoconcho saliendo de la empresa. ¿Entiende? Entonces, la salud integral es sumamente importante. Bueno, usted ha puesto un punto bastante útil, bastante edificante del tema del día de hoy, y tiene que ver con aspectos que yo he ido anotando acá de los tipos de trabajo. Ha hablado del trabajo que se hace o que confluye el tránsito, que se involucra el transportista en el proceso laboral. Viéndolo como proceso laboral per se, el transporte,
pero viéndolo también como una limitante y riesgo para la salud, el transportar y el que transporta, las dos cosas. Por lo tanto, ese aspecto nosotros lo vamos a empezar a disecar al volver de esta pausa. Hoy conversamos sobre la salud y la seguridad laboral. Salud y seguridad laboral, un derecho de todos. Nos acompañan la doctora Sabrinqui Terrero, la licenciada Yolanda del Rosario y el doctor Bruno Calderón. Ya volvemos. Cátedra Médica.